Ya nos encontramos con el magíster Arturo Zapata Avellaneda. Una vez más, bienvenido, doctor, a este programa. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto tenerle aquí para poder conversar sobre temas interesantes que son de vital importancia en su conocimiento para la ciudadanía. Doctor, el día 16 de noviembre de este año se publicó, tengo entendido por insistencia, lo que es la ley 31.935, que modifica, bueno, no modifica, que tiene como fin reconocer los derechos del concebido. Hace una serie de definiciones, sin embargo, nosotros sabemos que la Constitución ya recogía este tipo de definiciones que ha establecido esta ley, y también el artículo 1 del Código Civil lo tenía plasmado, no de manera tan detallada, pero sí lo abarcaba. Entonces, doctor, la primera pregunta que el público quisiera saber es, ¿cuál es el sentido de esta ley? Porque todo lo que precisa ya había estado regulado. ¿Existe algún problema? ¿Se crea alguna dificultad con esta publicación, doctor? Bueno, gracias por la invitación y la bienvenida también a toda su audiencia, doctor Ángel. Lo que nos ocupa el día de hoy es un tema netamente de análisis jurídico. Nosotros sabemos que uno de los sujetos de derecho regulados en la legislación nacional es precisamente el sujeto de derecho individual. Los sujetos de derecho individual son básicamente dos: el concebido y la persona natural. Se es concebido, al menos esa es la teoría que nosotros teníamos, desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen, es decir, ocurre la fecundación, y luego debe viajar a las paredes del útero, del endometrio, para poderse fijar. Y a partir de ese momento teníamos un proyecto de vida viable. Teoría de anidación. Así es, con la teoría de la anidación. Pero nos llega esta ley, la 31.935, señalando que se reconoce derechos al concebido. Y la norma es básicamente bien escueta porque solamente tiene dos artículos, nada más, y no te dice el por qué. Te dice solamente objeto de la ley, artículo 1, la presente ley tiene por objeto reconocer derechos al concebido. Cuando nosotros debemos hablar de que tiene derechos el concebido en la legislación nacional era sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Sin embargo, ahora el legislador ha comenzado a enumerar artículos en una enumeración que nosotros los abogados llamamos números apertos. Es decir, pueden haber más derechos de los que reconoce la ley. El artículo 2 de esta ley 31.935 señala lo siguiente: derechos del concebido. El concebido es sujeto de derechos en todo cuanto le favorece. Eso ya estaba establecido en la legislación nacional, conforme al artículo 2 de la Constitución Política y también el artículo 1 del Código Civil. Esos derechos se fundamentan en la dignidad humana y son derechos del concebido los siguientes. Primero, derecho a la vida. Ya, sí, se entiende, ya eso ya estaba prácticamente reconocido. Derecho a la salud. Derecho a la integridad moral, psíquica y física. Derecho a la identidad. Derecho al libre desarrollo y bienestar. Y finalmente termina, y otros derechos que le favorezcan. Me llama la atención cuando me dice derecho a la identidad, porque el derecho a la identidad implica una forma de entender al derecho de la identidad, es que sea reconocido por los padres. Por lo tanto, genera el derecho al nombre. Y el derecho al nombre comprende el nombre con los apellidos de los progenitores. Pero este sujeto de derecho todavía no ha nacido, es decir, todavía no es persona. ¿Correcto? Luego tenemos el tema de una identidad. ¿Identidad en base a qué? A un documento. ¿Qué documento le va a asegurar esa identidad si todavía no ha nacido? ¿Me dejo entender? Sí. Lo peor de todo también va más allá, porque te habla de una integridad moral. ¿Cómo lo vas a asegurar si todavía está en una situación específica?
Integridad psíquica. ¿Cómo lo vamos a afectar la psiquis a un concebido en esa situación específica? Todavía no está formado su cerebro. No, la identidad, y además tiene integridad física. Bueno, sí se entiende el tema de integridad física, que va con el tema de no ser cercenado. Este proyecto de ley inicialmente tuvo bastantes observaciones. Este proyecto fue el proyecto de ley 785/2021-CF y tuvo algunas, digámoslo de esta manera, observaciones para su dación. ¿Por qué? Porque uno de los temas que menciona en el momento del proyecto de ley señala lo siguiente: la autógrafa de ley es contraria a los estándares internacionales de los derechos humanos y constituye un retroceso para la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en especial para aquellas en situación de vulnerabilidad como las niñas y los adolescentes. Por ello, estas medidas constituirían una barrera para el acceso a los servicios integrales de salud sexual y reproductiva de las mujeres en todo su ciclo de vida, con énfasis en el acceso al aborto terapéutico, así como al anticonceptivo oral de emergencia, de forma parte del kit para la atención de los casos de violencia sexual contra las mujeres. Claro, porque si el proyecto de ley, como me comentaba usted previo ante la revisión de la norma, sí, recoge que la fecundación empieza desde el momento, o la concepción, perdón, empieza desde el momento de la fecundación. Entonces, todo lo que ha dicho ya el Tribunal Constitucional respecto a la pastilla del día siguiente y su permisión para que se pueda otorgar gratuitamente en los centros de salud, pues iría en contra de esto y sería tomada como una pastilla abortiva, definitivamente. El proyecto de ley incorporaba dentro de las definiciones a la definición del concebido. E inicialmente mencionaba de que el óvulo y el espermatozoide al momento de unirse ya daba origen a la concepción, lo cual identificaba a la fecundación como el momento de inicio de la vida humana y por lo tanto sujeto de protección por parte del derecho. Sin embargo, esa posición, que fue bien recibida por la Conferencia Episcopal Peruana, no ha sido incluida en el proyecto, en la ley dada en el Perú. O sea, no ha sido incluida en la ley 31.935, porque vuelvo a repetir, solamente menciona dos situaciones. Claro, por eso dicen eso en el proyecto de ley, y por esa razón fue precisamente devuelta. Y esto ha sido aceptado, ha sido promulgado por insistencia. Claro. Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado con la calidad de normas que tenemos en el Perú, porque a veces hay un principio, recuerdo mucho, me lo decían en la universidad: sumum jus, summa injuria, demasiado derecho puede hacer daño. Y a veces el legislador, por tratar de hacer algo que cree positivo, correcto, puede más bien estar restringiendo algunas situaciones a los niños, porque recordemos que, de acuerdo a la concepción del artículo primero del título preliminar de los Códigos de los Niños y Adolescentes, se le considera niño al concebido, ¿correcto? O sea, es sujeto de derecho, todavía no es persona natural, pero sí es niño de acuerdo a esta norma, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que estas disposiciones legales son disposiciones programáticas. ¿Qué significa eso? Que este artículo que se ha dado, esta norma que se ha dado, este artículo 2 de la ley 31.935, señala que el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece conforme al artículo 2, pero de la norma no figura por ningún lado que haya existido alguna modificación del Código Civil. Y se entiende que esta norma incide básicamente en el artículo primero, pero la norma no lo dice. Entonces deberíamos estar frente a una situación de derogación tácita de ese artículo primero, incluyendo esta norma, la 31.935, modificando el Código Civil, ¿no es cierto? Doctor, usted dijo que había, bueno, yo también lo dije, había sido aprobada por insistencia. ¿Podría explicarnos qué significa por insistencia? Sí, esta norma inicialmente tuvo este proyecto de ley, fue discutida en el Pleno del Congreso, pero se formularon las observaciones.
Luego se trataron de levantar las observaciones y fue dirigida a la Presidencia de la República para que pueda ellos promulgarlo. Pero lamentablemente el presidente de la República no aprueba, o en este caso la presidenta, no aprueba esta situación de esta proyecto de ley aprobado por el Congreso, y el Congreso es el que termina aprobándolo, ¿correcto? Por eso se llama aprobación por insistencia, porque no le hicieron caso al Congreso en una norma como esta, si la terminan ellos aprobando. El Congreso de la República la termina promulgando. Eso es un camino que establece la Constitución para poder hacer este tipo de normas, pero vuelvo a repetir, desde un punto de vista muy personal, me parece que estas normas no tienen la calidad necesaria. ¿Responderían a algún interés político? Eso es lo que a veces podría pensarse, ¿no? O sea, se entiende que el Congreso tiene que realizar cierta cantidad de objetivos legislativos para poder justificar sus actividades. ¿O es pura formalidad? A eso es a lo que yo me quiero referir. O sea, yo tengo que cumplir cierta cantidad de normas para decirse que estoy haciendo algo. De lo contrario, estaría incumpliendo mi función y no deberían haber recursos para algo que no da fuego. Entonces, se están dando este tipo de normas que, a mi parecer, no deberían haberse promulgado.